El carácter histórico de la ciudad de Cartagena ha provocado que a lo largo de los años nuestro imaginario colectivo se nutra de historias y también leyendas que en muchos casos no tienen explicación. Que no entendían cómo esas sillas, después de estar ordenadas, fue horrible, fue muy feo. Son fantasmas, son... Es decir, algunas personas asocian la palabra mito con leyenda, pero son totalmente distintas. La leyenda cuenta la hazaña, el recorrido de un héroe. Las leyendas están asociadas a un contexto histórico y a un contexto geográfico. Cartagena de Indias, un lugar lleno de historias escondidas bajo calles y casas que nos recuerdan importantes acontecimientos del pasado, relatos, intriga y misterio. Esto es Historias entre Historia. Digamos que antes que escrita, la literatura primero fue cantada, fue musical, fue poética. Entonces, en este sentido, creo que prima ese decantamiento de la historia de la humanidad, donde la oralidad tuvo como su máxima funcionalidad para explicar el paso del conocimiento de una cultura a otra, de una generación a otra, de una sociedad a otra. unos amigos me contaron que cuando se quedaron aquí esta tarde en la universidad, habían visto que en el salón en el que estaban había unas sillas arregladas en hileras. Y salieron un momento y cuando entraron eso estaba desorganizado. Cuando tú entras a los baños, tipo 7, 8 de la noche, que la universidad está prácticamente sola, tú sientes que cuando te están lavando la mano que te están observando desde arriba. El cuartel en la noche tiene muy poca luz, porque creo que apagan los focos por cuestiones de electricidad y eso. Y caminar en la oscuridad ahí es terrible. Es tan terrible que tú sientes que como si te estuvieran tocando, como si alguien caminara al lado tuyo. Muchos dicen escuchar, sentir e incluso ver cosas en el claustro de San Agustín de la Universidad de Cartagena. Aquí la historia se reúne con lo moderno y la vida estudiantil. Algunos creen, otros no, pero todos los estudiantes tienen historias para contar. Bueno, aproximadamente tengo como unos 7 meses, 8 meses laborando aquí en la Universidad de Cartagena. Entré el año pasado en noviembre, pero personalmente a mí, en la puerta de Servicios Generales de los Trabajadores, que queda en la parte al fondo para subir al Paraninfo del primer piso, puerta de Servicio General, se prendió el televisor, no sé si es que lo programaron o qué, pero la puerta se estaba moviendo. O sea, una cosa mínima. Y se escuchan ruidos. Por ejemplo, lo de la biblioteca, se escucha como si estuvieran rodando sillas. Uno que otra vez en los pasillos. Cosa que es sola, se supone que no se debe escuchar nada. Son ruidos que se han sentido de hojas que se mueven, ruedan las sillas, se escuchan a veces pasos. Y nosotros cariñosamente hemos llamado a lo que sea el espectro que nos acompaña aquí, lo hemos llamado JJ. Nosotros decidimos ponerle JJ porque tenemos entendido que fue el primer rector que tuvo la Universidad de Cartagena. José Joaquín Gómez fue el primer rector de la Universidad de Cartagena cuando abre sus puertas por primera vez el claustro en 1828, el 11 de noviembre. Él pronuncia su primer discurso de apertura de instalación de la universidad. Pero yo soy un poco miedoso, nervioso. Yo aquí no duermo. Y aquí se escuchan cosas que alguien estuviera con el otro compañero. ¿Cuál es la zona de actividad más grande? ¿Cómo así? O sea, la zona donde más se puede escuchar ese ruido. No sabré decirle, en general en todas las instalaciones, en general todo. Para acá porque muy poco uno escucha para acá y muy poco uno viene. Uno acá pasa la ronda y listo. O sea, supongo que sí, como aquí que no sé qué, las monjas, que aquí esto era un hospital de soldados.
Eso es obvio que debe salir algo. Es que en sí, o sea, miedo no hay, porque uno vigilante. A estas alturas de la civilización, muchas anécdotas sobre la Inquisición producen risa, morbo y también asombro, pero no así a los negros de entonces, de culturas en las cuales la magia, la hechicería y la brujería regían sus espíritus. Alrededor del mundo, la Inquisición acusó y mató a miles. Desde que el Palacio de la Inquisición fuera como un lugar más turístico como es ahora, mi abuelo me contaba que él se quedaba hasta la noche con su mejor amigo después del coro y empezaban a jugar con todas las máquinas que habían. Y ellos dicen que muchas veces sintieron como los mismos gritos de dolor de las cosas, o que las máquinas esas vibraban, o que inclusive se alcanzaba a sentir el calor del fuego. El edificio conocido hoy como Palacio de la Inquisición fue una casa construida en el siglo XVIII, es decir, no es de las más antiguas de las construidas en ese momento. Se levantó en 1770 para el funcionamiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Anterior a la casa, el tribunal, desde su establecimiento en Cartagena en 1610, es decir, durante los primeros 150 años de funcionamiento en Cartagena, había tenido como sede este mismo sitio, pero en una casa baja. Esa casa, debido a uno de los asaltos piratas, se destruyó, entonces se reconstruye y se levanta este edificio que hoy conocemos. De tal manera que el tribunal funcionó entre la casa baja y este edificio grande durante 210 años aproximadamente. Dentro de la escala de los supuestos delitos que perseguía la Inquisición estaban, por supuesto, la brujería. Para la Inquisición, la brujería era una especie de parodia del mal que, a imagen y semejanza de la figura de las monjas o de las hermanas de la caridad en la fe católica, habían mujeres que hacían ese mismo recorrido, pero en el mundo del mal, y se entregaban al demonio, etc. Y hacían sobre todo un pacto con el demonio. Esto hizo que los inquisidores siempre tuvieran, digamos, como el rótulo, como la gran definición de Cartagena como una especie de nido de brujas, lo mismo que Tolú, aquí en el interior de la provincia nuestra, ¿no? La corona española autorizó al marqués de Valdehoyos para importar y vender esclavos. Se convirtió en el mayor comerciante de esclavos de la ciudad. Su casa, que era una de las más grandes de la época, albergó a un gran número de esclavos que dormían en caballerizas junto con animales. Los relatos y comentarios sobre sucesos extraños en el centro histórico de la ciudad de Cartagena son cada vez más comunes entre residentes y visitantes. Aquí algunas profesoras me comentaban que a veces veían pasar a alguien, iban a contactar y ya pensaba que era alguien que estaba y no había alguien. Entonces son fantasmas, son situaciones que lo da la memoria misma y el contexto de las casas históricas del centro. Bueno, aquí apenas que llegué acá a las instalaciones, ahí las muchachas del aseo han manifestado que han visto cosas extrañas por el tercer piso. Bueno, ellos argumentan que han visto como una persona caminar y pasando por los pasillos, pero que hay unos que dicen que puede ser una monja. Esas son las situaciones que dicen más o menos por acá. Hace años, en los años 1640 aproximadamente, fue la casa de Marqués Valdehoyos.
Marqués Valdeollo es un español comerciante de la época, muy rico porque él traía harina, trigo a estas tierras y por supuesto los esclavos. Después de la época de la esclavitud se dice que esta sede fue dada en convenio a los franciscanos. Aquí hubo un colegio franciscano, un monasterio de franciscanos y hay una ¿cómo le llaman ustedes? Leyenda, mito de una monja que inclusive a algunos de los funcionarios del Colegio Mayor de Bolívar le ha aparecido, como a este presente. Yo soy el coordinador de cultura, yo lidero el salón de cultura que queda al fondo, cerca de la habitación del Marqués, donde se supone que en la época ahí era la clínica donde colocaban los bebés, o sea, la clínica de parto, y hay una monja que estaba en esa zona y dice que murió en un incendio. Cerrando la puerta del salón, en el reflejo del vidrio me aparece la imagen de una persona vestida de monja. Tenemos que reconocer que nuestra cultura tiene su propia manera de mirarse, más allá de la institucionalidad, más allá de estos espacios institucionalizados. La cultura urbana de Cartagena tiene su propia manera de narrarse y esa propia manera de narrarse se hizo por fuera de esos espacios institucionalizados a través de las escuelas y de las universidades, en la dinámica de lo cotidiano. Esto es Historias entre Historia.